Dice mis hermanos, en esta clase vamos a continuar nuestro estudio del Nuevo Testamento. Ahora en parte 2 del curso, el contexto teológico. El contexto teológico. Y en esta clase lo que quiero hacer es hablar un poco de este contexto teológico y también de desarrollar la historia central de las escrituras que hemos hablado, pero quiero hacerlo con un enfoque de mostrar cómo lo que se desarrolla en el Antiguo Testamento es complementado y cumplido en el Nuevo. Entonces vamos a ver ese tipo de desarrollo. Entonces, en primer lugar, consideremos la importancia del contexto teológico. Estamos hablando antes del contexto histórico-cultural, es decir, del trasfondo griego, romano, judío, y terminamos ese estudio hablando del judaísmo y ese punto cultural más importante para el entendimiento del Nuevo Testamento, y es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el contexto teológico más importante. Hay otros de los partidos con sus varias teologías que sí aparece en el Nuevo Testamento, y a veces el Nuevo Testamento nos señala eso, como algunas de las creencias particulares de los saduceos o de los fariseos, con su tradición, que influencia la manera en que el Nuevo Testamento desarrolla su enseñanza. Pero en cuanto a la parte positiva de cómo enseñar, cómo hablar, cómo presentar a Cristo, cómo presentar el Evangelio, parece que el contexto del Antiguo Testamento es el más importante. Entonces, volvemos a nuestros círculos de contexto, ¿cierto? Tenemos el contexto, ¿qué? ¿Cuáles son? ¿Hasta aquí? Contexto inmediato. Ajá, inmediato. Contexto no inmediato. Literario. Ajá. Literario. Histórico. Histórico redentivo. Y canónico. Canónico. Tradicionalmente, algunos autores unen esos 5 en 3. Tenemos estos dos, este y esto. El contexto literario, histórico y bíblico-teológico. Pero yo me gusta eso, incluso en ciertos contextos me gusta que es 3 y conectarlo con la Trinidad. Pero, pero al mismo tiempo, para la práctica, creo que es útil tener un poco más de categorías para ser más precisos. Porque cuando pienso del contexto literario y no hago esa distinción, estoy hablando de muchas, ¿cierto? Muchas preguntas, pero cuando lo divido en dos, puedo enfocarme en ciertas cosas aquí y en otras cosas en el otro contexto. Me ayuda a asegurar que estoy haciendo todo el proceso. Por eso, así lo pienso yo. Entonces, cuando hablamos del contexto teológico, estamos aquí en esta área aquí. El contexto histórico redentivo, el contexto canónico. Entonces, el contexto histórico redentivo, como hemos hablado, es dónde estamos en la carrera del tren, dónde estamos en ese desarrollo de la bola de nieve, dónde está en la trayectoria de la revelación. Y todo lo que viene antes, en este caso, es el Antiguo Testamento. Y hay cierto beneficio en que el Antiguo Testamento ha sido completo por un buen tiempo. ¿Por qué eso es importante? Porque nos da un contexto canónico más completo, ¿cierto? Si el Nuevo Testamento siguiera directamente después de los últimos libros del Antiguo Testamento, en un sentido sería difícil distinguir la nueva etapa, distinguir incluso los dos cánones y su diversidad. Sería un poco difícil poder tomar todo el peso del Antiguo Testamento y hacerlo recaer sobre la verdad que estamos enseñando. Pero ya para el tiempo del Nuevo Testamento, 400, 300 años después de la composición final del Antiguo Testamento, y como hemos hablado en otras clases, ya hay evidencia en ese tiempo de forma, estructura, e incluso dentro del Antiguo Testamento mismo, que ya por un tiempo tenían un Antiguo Testamento completo. Tenían una Biblia en un sentido. No como todo en un códice o algo así todavía, pero tenía un concepto de cuál es el Antiguo Testamento, cuál es la palabra de Dios, la ley, los profetas y los salmos. Tenían ese concepto de cuáles son los libros y cuáles no. Y tenían un concepto del canon.
Entonces, eso ayuda porque da un contexto más definido en que desarrollar la teología, en que desarrollar la práctica. Entonces, provee una regla más completa. Y también nos da un gran paquete, una bola gigante de información, de verdad, un tren ya bien cargado, de muchos vagones, de mucha carga en cada uno de ellos, a lo largo de todo el tren. Incluso esperando la venida de Cristo en el Nuevo Testamento. Todo esa expectativa de que pronto vendrá, pronto vendrá. Entonces tenemos ese contexto, que cuando el Nuevo Testamento se introduce o empieza, claro, hay que entender que vienen libros distintos, pero como vamos a ver, cada uno conecta la historia de Cristo con el Antiguo Testamento. Pensemos solo de los evangelios. ¿Cómo empieza el evangelio de Mateo? Con una genealogía que lo conecta con Génesis, Abraham y David, partes centrales de la historia del Antiguo Testamento. Y muchas profecías, incluso presenta la vida de la niñez de Cristo como un nuevo Israel, yendo a Egipto y volviendo. Y todo eso es un nuevo Israel, recapitulando la historia del Antiguo Testamento. De ahí en Marcos, que vemos algo parecido. Empieza proclamando la venida del profeta, del preparador del camino, conforme a Malaquías y Isaías, con dos textos citados en las primeras palabras del Antiguo. Las primeras palabras de Marcos son el Antiguo Testamento, de Isaías 40 y Malaquías 3. Y de ahí habla del tiempo en el desierto, que también evoca las mismas imágenes del Antiguo Testamento, del Pentateuco y Cristo como el nuevo Israel. De ahí vamos a Lucas y aún más claramente tenemos muchos poemas y historias, la declaración de los ángeles que dice que Él es el Hijo de David prometido, las canciones que repiten y toman las imágenes de 1 Samuel 2, 2 Samuel 22 y muchas otras imágenes a lo largo del canon y presentando como Cristo es el cumplimiento de la ley. Él es el verdadero Adán, el Hijo de Dios. Él es el verdadero David, el verdadero Abraham, el verdadero humanidad. Él es lo que el Antiguo Testamento esperaba. Y de ahí llegamos a Juan. ¿Y cómo hace Juan? Va a Génesis 1, ¿cierto? Va a la creación. Un poco diferente. Los otros enfatizan su conexión con Israel y Juan con la creación misma, con su estado pre-encarnado. Pero esto también del Antiguo Testamento, interpretando en una manera Génesis 1 y conectándolo con Cristo. Y también muchos otros temas. Incluso capítulo 1 dice, una de las partes claves es que hemos encontrado a aquel de quien la ley y los profetas escribieron. Entonces, todos los evangelios empiezan, y eso no es hacer un estudio exhaustivo de todo el evangelio, solo los primeros 2 o 3 capítulos de cada uno de ellos está intencionadamente conectando la vida de Cristo, la venida de Cristo en el mundo, su ministerio, su muerte, lo que viene con todo lo que el Antiguo Testamento había revelado, ley y profetas, y más, pero más específicamente ley y profetas. Entonces tenemos ese contexto histórico, redentivo y canónico que no simplemente está ahí implícitamente, pero en esas citas, en esas repeticiones de patrones de historia, está explícito. Está citando un texto, diciendo eso cumple lo que la ley de los profetas decían. Está dando la historia en la misma forma como la creación. En el principio, repitiendo la historia para presentar a Cristo como el iniciador de una nueva creación y como el originador de toda la creación. O está recapitulando las historias de ir a Egipto y regresar y tener que huir de un rey malvado, que es lo mismo que Israel o David y otros en la historia del pasado. O usar la genealogía para recapitular la historia. Entonces está tomando la historia del Antiguo Testamento y no simplemente allí los lectores lo conocen, pero está haciéndolo explícito para decir, Cristo es el cumplimiento de esto. Entonces, entendemos un punto importante aquí del contexto del Nuevo Testamento.
Y obvio, podemos leer esas historias y podemos creer en Cristo sin entender todo el Antiguo Testamento, pero hace esto aún mucho más grande cuando entendemos en el contexto del Antiguo Testamento. Como Pablo dice en Gálatas 4, que nacido en la plenitud del tiempo, en la plenitud del tiempo el Padre envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. En un sentido es ese concepto. Cuando usa el Antiguo Testamento de esa manera, que no simplemente las citas como hablamos, pero contando la historia de Cristo en términos del Antiguo Testamento, siguiendo el mismo patrón que el Antiguo Testamento, nos da esa idea de por fin ha venido. Todo lo que se esperaba ha venido. No es algo de la nada o del aire, sino ha venido en cumplimiento de lo que Dios ha estado haciendo, prometiendo y diciendo desde Génesis, desde el mismo inicio del canon. La Biblia es diversa y es unida. Unidad y diversidad. Y hemos hablado de eso. Y de hecho, en la próxima clase vamos a considerar un poco más cómo eso se evidencia en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y podemos usar esa ilustración que hemos usado en otras clases. La Biblia es como un ecosistema biológico. Entonces, ¿qué es un ecosistema? ¿O cuál es un ejemplo de un ecosistema? No pregunto a Carlos. Ecosistema marino. Sí, un arrecife es un ecosistema, por ejemplo. Una selva, la selva amazónica es un ecosistema. Una laguna puede ser un ecosistema. Micro ecosistema, pero un ecosistema. La sierra de Ecuador es otro, los Andes es otro ecosistema que tiene toda su parte. En la base de todo el ecosistema, ¿qué tiene? Los ¿Cómo se llaman en español? Autotrofos. ¿Esa es la palabra? Sí. Autotrofos. ¿Qué significa autotrofos? Generan su propio. Producen su propia comida. Producen su propia comida. Entonces son plantas. Son algas en el mar. Son los planctones y otros fitoplancton. Esas cosas que producen, toman el sol, toman la energía del sol y lo convierten en alimento. Entonces, de ahí hay los Primarios. Sí, los herbívoros, que comen esas cosas y toman la energía que ellos tomaron del sol y convirtieron en comida y produce una cadena, ¿cierto? Y todo eso y cada ecosistema es interesante cuando uno estudia, como cada ecosistema tiene esas partes básicas y cada uno como tiene algo que ocupa cada lugar, pero es una especie diferente dependiendo de uno está. Cada ecosistema necesita predadores de la cima, leones, seres humanos, osos, tiburón en el mar, ¿cierto? Que son como, todos temen a ellos, no son comida de nadie, pero todo lo demás puede ser comida para ellos. Entonces y todo eso, y todo necesita, tiene su rol, tiene su función. Muy diverso en todas las clases de plantas que puede haber, todas las clases de herbívoros que puede haber, toda clase de omnívoros que puede haber, toda clase de carnívoros que puede haber. Mucha diversidad. Competencia por aquí, relaciones simbióticas por aquí, proveyendo ayuda los unos por los otros. Es algo muy hermoso y todo en un contexto de geografía, usando los árboles y las rocas y la geografía también a su ventaja. Entonces es algo muy hermoso como Dios ha diseñado el mundo. Pero la Biblia es algo parecido. Tiene todas sus partes diversas, pero cada una es necesaria. Cada una sirve su rol y si uno quita una parte, puede dañar la cadena. Si uno va y talla todos los árboles, ¿qué sucede? Puede afectar grandemente el ecosistema. Ya pierde uno de los autótrofos y también pierde hogares para muchos animales, muchos omnívoros quizás que vivían ahí en esos árboles. Pájaros también, que es parte del ecosistema. Entonces puede hacer un gran efecto.
Entonces lo mismo sucede con la Biblia. La Biblia es tan diversa en todas sus partes diferentes, pero no podemos, aunque quizás hay algunos más esenciales al proceso o a la unidad, pero cada uno tiene su rol. Y no podemos quitar uno sin ver algún efecto en otras cosas también. Como en el mismo cuerpo. El cuerpo es un reflejo de la Trinidad de nuestro Dios, unidad y diversidad. Nuestro cuerpo. Tenemos muchas partes, como decía Bavinck en la cita que mencionamos ayer, que tiene muchas partes, pero no toda parte es igual de esencial, pero aún así es importante, aún así tiene su función. Y quitar una uña duele, porque debe estar ahí, ¿cierto? Debe estar ahí. Aunque podemos vivir sin todas las uñas, pero sirven un propósito y sí son útiles. ¿Cómo sería rascar un picazón cuando uno no tiene uñas? Sirven por más de eso, ah, pero esta es la idea bíblica también. La Biblia, cada parte sirve para proveer coherencia, para proveer cierto contraste también que provee más de su hermosura, provee balance y equilibrio a todo el ecosistema. Todo está en un perfecto equilibrio en la palabra de Dios. Cada animal, cada parte está ahí precisamente conforme al diseño divino. Entonces, cuando estudiamos el contexto teológico, estamos entrando en ese ecosistema, entrando en un ecosistema ya bien desarrollado desde el Antiguo Testamento, o en el Antiguo Testamento. Entonces ya tenemos varias partes de esa historia, ya tenemos varios temas importantes, textos importantes, imágenes importantes, palabras importantes, que el Nuevo Testamento puede usar para comunicar su mensaje también. Entonces, la propuesta que yo estoy desarrollando constantemente para la historia central de la Biblia es esto, que han escuchado, pero vamos a repetir y vamos a estudiar más y más. La historia unificadora de la Biblia es la historia revelada de cómo el Trino Dios progresivamente construye su reino de la nueva creación en que morará con un pueblo renovado por el Espíritu y palabra, a través de promesas y pactos centrados en y redención por un representante nombrado por él, quien es el Mesías, lo cual culmina finalmente en salvación eterna para su pueblo escogido de todas las naciones y juicio sobre todos sus enemigos que persiguen a su pueblo, y todo para la gloria de este Dios Trino. Entonces, hemos organizado esto, o he organizado esto, en 7 categorías, 7 partes de esa historia, que cada texto contribuye en algún sentido a una de esas. Tenemos el autor, la manera, la identificación, la esencia de la obra, el método, los obstáculos, el recipiente y los fines o las metas. El autor es el Dios Trino, ¿cierto? La manera es progresivamente. La identificación es construye su reino de la nueva creación en que mora con su pueblo. El método es es a través de promesas y pactos centrados en y redención por un representante nombrado por él. Los obstáculos son el pecado, por el cual el pueblo necesita renovación, la creación maldita por el cual necesita una nueva creación, y los enemigos que persiguen. El recipiente es ese pueblo renovado por el Espíritu y la palabra, que ha sido escogido de todas las naciones. Y las metas son la salvación eterna del pueblo de Dios, la destrucción de los enemigos y finalmente la gloria de Dios. El Dios Trino específicamente. Entonces, en primer lugar, el quien diseña y revela la historia es el Dios Trino. Hay 3 cosas, hay mucho que podemos decir aquí, pero al decir que es el Dios Trino, podemos considerar la manera en que el Nuevo Testamento desarrolla la historia del autor de la historia, los temas conectados con el autor de la historia,
en términos del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento viene presentando el mismo Dios que el Antiguo Testamento. Tenemos diversidad, ¿cierto? ¿Cómo vemos diversidad en esto? En la presentación del autor en el Antiguo Testamento. En comparación con el Nuevo. Él me enfatiza la unidad. Pues, ¿cuál es más claro en el Nuevo que en el Antiguo? En cuanto a quién es Dios. La Trinidad, ¿cierto? La enseñanza de la Trinidad viene más claramente en el Nuevo debido a la naturaleza de la redención que el Antiguo. No es que el Antiguo Testamento presenta un Dios que no puede ser trino, porque de hecho hay ciertos indicios que indican unidad y pluralidad en Dios, incluso un Hijo y un Espíritu en esta divinidad, incluso desde el Antiguo Testamento mismo. Entonces ya hay los indicios, ya hay todas las partes, pero no tenemos ya la máquina armada. Tenemos las piezas, pero no tenemos toda la teología desarrollada. Pero la redención viene y trae eso. Entonces tenemos cierta diversidad de claridad, de revelación de las tres personas en su obra de redención, pero la Biblia aún así confiesa el mismo Dios. Incluso Pablo convierte en términos trinitarios el credo de Deuteronomio 6 en 1 Corintios 8, que para nosotros hay un solo Dios y un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Entonces usa ese tipo de lenguaje de Deuteronomio 6, de varios otros pasajes para identificar el Padre de nuestro Señor Jesucristo con el Dios de las Escrituras. Incluso hay pasajes del Nuevo Testamento que identifican Cristo con el Jehová del Antiguo Testamento, como en Hebreos 1 y muchos otros que tomen, o incluso la salvación de Joel 2, invoquen el nombre de Jehová. Pero Pablo dice invocar el nombre del Señor Jesús. Está aplicando un texto de Dios del Antiguo Testamento, tanto al Padre en algunos contextos, al Hijo en otros contextos, y el Espíritu sí es un poco más consistente en cuanto a su presentación. Pero el Antiguo y Nuevo Testamento están presentando el mismo Dios, en niveles diferentes de claridad. No estamos diciendo que la Trinidad es tan clara en el Antiguo como en el Nuevo, porque la Biblia es progresiva, ¿cierto? La revelación es progresiva, pero es consistente. Es consistente. En segundo lugar, es progresivamente. El Nuevo Testamento identifica muy claramente la naturaleza progresiva de esta revelación. Uno, por presentar la naturaleza del Nuevo Testamento como el cumplimiento de lo que se esperaba en el Antiguo Testamento. Entonces, al declarar a Cristo como el cumplimiento de los tipos y las profecías, está diciendo que este proceso progresivo sigue en marcha, está marchándose hacia su final, porque Cristo ha venido conforme a como los tipos y las profecías anteriores le estaba revelando. Entonces el Nuevo Testamento depende de la naturaleza progresiva del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está anticipando, dando más y más luz sobre el Nuevo. El Nuevo puede venir y decir, esto es para cumplir lo que se dijo, o esto cumple lo que se dijo, o presentar a Cristo como el nuevo Adán, como el nuevo Abraham, como el nuevo David, como el nuevo Israel. Y presentar a Cristo de esa manera se basa en la naturaleza progresiva o tipológica del Antiguo Testamento. Otra parte de esto es que esa progresión en la revelación es en forma de época pactual. Entonces, eso es obviamente importante para el Nuevo Testamento también, porque el Nuevo Testamento se presenta como el cumplimiento de los pactos anteriores, el pacto con Abraham, el pacto con David principalmente, Cristo cumpliendo la ley del antiguo pacto, y el nuevo Adán, el pacto con Adán, todos los pactos anteriores encuentran su fin en Cristo. Y Cristo establece esa última etapa pactual, esa última época del nuevo pacto. Entonces sigue la misma historia de esas épocas progresivas de revelación pactual.
Otra manera en que el Nuevo Testamento contribuye a esa naturaleza progresiva es su propia progresión. El Nuevo Testamento da otro indicio de que lo que Dios ha empezado en la tipología continúa aquí en el Nuevo Testamento en lo que llamamos la escatología inaugurada. En un sentido, creo que estoy desarrollando más este pensamiento, pero algo que estoy viendo en las escrituras y en la literatura es que lo que es en el Antiguo Testamento, tipo y ectipo, tipo y ectipo. Tenemos el Éxodo y las muchas otras historias que se relatan conforme al mismo patrón que el Éxodo. Y como presenta el regreso de Asiria, de Babilonia, a los enemigos de David, de muchas otras historias en términos del mismo Éxodo anterior, tipo y ectipo. Esto es progresivo, porque vemos patrones repetidos, siguiendo los patrones, dando esperanza cada vez más, porque Dios sigue consistente, Dios sigue salvando a su pueblo, Dios sigue cumpliendo, manifestando su nombre y su gloria, cumpliendo sus palabras, hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento tenemos antitipo, pero tenemos dos tipos de antitipo. Tenemos un antitipo inaugurado, y se espera un antitipo consumado. Entonces, Cristo es el antitipo, pero la iglesia presente, con la presencia del Espíritu, es el antitipo del templo y de la esperanza de la presencia de Dios en medio de nosotros en el Antiguo Testamento. Sí, sí, pero no totalmente. Sí, en el sentido inaugurado, pero no en el sentido consumado. No es que esa consumación va a quitarnos el Espíritu y darnos algo mejor, sino va a perfeccionar lo que tenemos en el Espíritu. Va a perfeccionar eso porque ya vamos a tener la glorificación del Espíritu Santo en el tabernáculo celestial, en la nueva creación. Ya sin las luchas que tenemos hoy en esta vida. Entonces tenemos tipo y ectipo, los patrones consistentes del Antiguo Testamento, pero eso parece dar lugar para las dos venidas de Cristo. Uno que trae la inauguración y otro que trae la consumación. Porque eso es, en un sentido, parecido al tipo-antitipo relación del Antiguo Testamento. Pero, como he enfatizado, hay una unidad aquí. No es otra vez tipo y ectipo, no es que el espíritu y apunta a algo, sino es el espíritu inaugurado y el espíritu consumado. Es el reino de Cristo inaugurado y el reino de Cristo consumado. Es la presencia de Dios con nosotros inaugurada y la presencia de Dios consumada. Es la justificación inaugurada, la justificación consumada. La santificación presente, ya que, como hablamos, perfeccionada e inaugurada, pero un día que será glorificada y será consumada. Entonces, todos los aspectos de lo que recibimos en Cristo sigue ese patrón de algo inaugurado y consumado. ¿Estamos esperando la nueva creación o ya somos nuevas criaturas? Las dos, ¿cierto? Ya somos nuevas criaturas porque Cristo es la primicia de la nueva creación. Y si somos en Él, somos nuevas criaturas. Pero todavía tiene que completar eso. Y la nueva creación de toda la esfera mundial. Y hablamos de esto. ¿Cristo ha vencido a los enemigos o está venciendo a los enemigos para consumar ese vencimiento al final? Sí, ya hay un vencimiento, ya hay una victoria, pero espera una victoria final. Hay algo inaugurado, ya está sentado en el trono, ya ha recibido el nombre, ya ha echado fuera al príncipe del mundo, pero al mismo tiempo espera el día del juicio final, en el cual esos enemigos serán completamente destruidos. Entonces vemos como eso es todavía progresivamente, ¿cierto? Todavía vivimos en esa progresión.
no expandiendo la revelación necesariamente, pero llevando el proceso de inauguración a consumación. Ya todavía vivimos en el antitipo en su forma inaugurada, esperando su consumación. Entonces la historia sigue siendo progresiva. Hemos llegado de tipo a antitipo, entonces reconociendo la progresión, también la progresión reconocida en los pactos, Cristo trayendo cumplimiento de pactos anteriores y estableciendo uno nuevo, y abrogando otros pactos, como el pacto mosaico. Y tenemos esa idea del ya, pero todavía no, que provee su propio tipo de progresión. Esas primeras categorías dependen de la progresión del Antiguo Testamento, pero este antitipo inaugurado, consumado, es el Nuevo Testamento mismo, desarrollándose en forma progresiva. En tercer lugar, construye su reino de la nueva creación en que morará con un pueblo renovado. Aquí encontramos tres partes principales: el reino, la nueva creación y el templo donde Dios mora con su pueblo. Esas tres cosas se desarrollan mucho en el Antiguo Testamento, incluso en la primera creación, donde Dios puso a Adán como rey y sacerdote, en la nueva creación. Entonces, así empezó la historia, con una nueva creación en que Adán debe reinar y purificar y mantener pura el templo de Dios. Y Israel también, ¿qué era? Era un reino de sacerdotes en una tierra prometida, escrita en términos del Edén original y de la bendición de la nueva creación. O también tenemos Noé, que también en una nueva creación recibe el mismo mandato que Adán como un rey y ofreciendo sacrificios como un sacerdote. Entonces tenemos a lo largo de esta historia, hasta David incluso, vemos a David y la esperanza de David que su Señor va a ser rey sentado en el trono y sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Entonces tenemos ahí reinando en la nueva creación, incluso usa el lenguaje edénico en ese texto. Entonces tenemos esos conceptos unidos en varias partes a lo largo del Antiguo Testamento. Y cuando llegamos al Nuevo, vemos lo mismo. Vemos claramente la idea del reino, ¿cierto? La proclamación, el reino ha venido, el reino se ha acercado, el reino de Dios esperado. Entonces es interesante, porque uno dice, y muchas veces se ha señalado, y ha usado esto para decir que hay diversidad y desunión entre el Antiguo y Nuevo, porque habla de un reino de Dios del cual el Antiguo Testamento nunca habla en esos términos. El Antiguo Testamento nunca habla en términos de reino de Dios o reino de los cielos. Pero, ¿por qué pueden usar esa categoría sin mucha explicación? Porque ya estaba la base en el anterior. Sí, exactamente. Se basaba en el hecho de que Cristo era el rey prometido en el pacto davídico. Se basaba en Cristo como el nuevo Adán, la imagen y hijo verdadero de Dios, quien es el rey sobre el mundo, ¿cierto? Entonces, tiene toda su base en el Antiguo Testamento mismo. Entonces, cuando proclama la venida del reino, está proclamando la venida del reino anticipado en el Antiguo Testamento. Habla de la nueva creación. Muchas partes de los evangelios presenta a Cristo como un iniciador de una nueva humanidad en un sentido. Él conectado con Adán en Lucas lo presenta como un nuevo inicio de la humanidad, el inicio de una nueva creación. Su resurrección se presenta como la primicia de la nueva creación. La salvación se presenta como la obra de una nueva creación. Y nosotros, como ya dije, 2 Corintios 5, ya somos nuevas criaturas en Cristo. Y tenemos la idea del templo, ¿cierto? Y la iglesia, que se presenta como, o Cristo mismo en primer lugar, como el lugar donde mora el Espíritu en toda su plenitud, en quien mora toda la divinidad corporalmente. Cristo mismo, el templo, quien se tabernaculizó con nosotros, o hizo su tabernáculo entre nosotros. O tenemos a Él, que incluso dice que su cuerpo es el verdadero templo en Juan 2, diciendo que van a destruir ese templo y 3 días Él lo va a levantar de nuevo. Y de ahí la iglesia presentada
como ese templo de la nueva creación que va multiplicándose. Ese es el lenguaje, ¿cierto? Multiplicándose en toda la tierra, en el libro de Hechos. Es como la historia de Adán, lo que Adán debería haber hecho en la expansión del templo reino de Dios en la iglesia a través de la multiplicación de la palabra. Y una nueva creación, un templo reino de Cristo. Cuarto lugar, tenemos el método. Aquí, obviamente, ¿cierto? A través de promesas y pactos centrados en y redención por un representante nombrado por él, el Mesías. Vemos esto muchas veces en el Nuevo Testamento. Uno diciendo precisamente eso. Esas promesas y pactos del Antiguo Testamento estaban centrados en Cristo. Y no simplemente un representante, un Mesías, sino específicamente la idea de que es Jesucristo, poniéndole nombre ya a esa persona esperada en el Antiguo Testamento. A través de promesas y pactos. ¿Cuántas promesas, profecías, pactos son conectados explícitamente con Cristo? Como su cumplimiento, como la mejor versión de ellos. Cristo, no dijeron nada más que lo que la ley y los profetas ya habían dicho. Él es aquel de quien la ley y los profetas habló. Él, todo lo que está escrito acerca de él en la ley, los profetas y los salmos, diciendo que las promesas y los pactos anteriores se han centrado en él, o Cristo mismo. Todas las escrituras dan testimonio de mí. Y esa redención, aquí en el Nuevo Testamento vemos la redención ya no anticipada, como en el Antiguo Testamento, en tipos, como los tipos de Moisés o de David redimiendo el Éxodo, redimiendo a Dios a su pueblo, o las promesas, sino ahora por fin realizada en ese representante nombrado por Dios. Y este concepto de representante es algo muy importante en el Antiguo Testamento. El líder del pueblo. Incluso leímos hoy en Pablo, en Romanos 10. Ese lenguaje de que yo quisiera o deseara ser anatema, o pues Romanos 9, que dice eso. Pero esa idea de ser yo cortado de Cristo para que ellos vivieran. ¿A qué suena eso? Mediador. Un mediador como ¿quién? Muy como Moisés. Esa es la misma clase de oración que Moisés hizo en Números 14 y Éxodo 32. Moisés mismo se puso así en ese lugar. Ese es un patrón que sigue. Y Pablo también contribuye a eso porque él muchas veces recapitula partes de la vida de Cristo en sus sufrimientos, como él dice a los colosenses, llenando, completando, llenando los sufrimientos de Cristo. Está recapitulando en su propia vida. O como él mismo dice, sed imitadores de mí como yo imito a Cristo. Entonces está diciendo, yo recapitulo la vida de Cristo y ustedes recapitulen la vida de Cristo y recapitulando la vida de mí. Entonces esa idea de la representación. El Mesías. Eso no puede ser un tema más importante para el Nuevo Testamento. No siempre lo vemos debido a que no entendemos griego y hebreo. Pero Mesías, Cristo, son la misma palabra. Cristo es decir, el Mesías, el ungido del Antiguo Testamento. Es el ungido de los salmos de David. Es el ungido de Ana, por ejemplo, en 1 Samuel 2. Es el ungido de Jeremías y otros textos. Es el rey, profeta, sacerdote que viene. También los obstáculos. Tenemos la maldición de la tierra. ¿Cuántas veces vemos eso en los evangelios, cierto? De Cristo viniendo, trayendo los frutos de la bendición de la nueva creación a través de quitar la maldición. Quitando la maldición de enfermedad, el enemigo de los demonios, los espíritus inmundos, quitando inmundicia, enfermedad, incluso deshaciendo la muerte misma. La resurrección es Cristo venciendo ese obstáculo de la muerte que Adán introdujo. Como Pablo dice, todos en Adán mueren, pero todos que están en Cristo vivirán. Entonces tenemos esa idea de la creación. Incluso Pablo, Romanos 8, hablando de la creación sometida a la vanidad, pero no voluntariamente, pero aún así en esperanza. La esperanza que Cristo viene
para traer muchos hijos a la gloria. También vemos la idea del pueblo renovado. Eso es un punto muy importante y sobre todo por el Espíritu y la palabra. Las palabras que Cristo dice son Espíritu. Conectando los dos temas, ¿cierto? El Espíritu, quien nos hace nacer de nuevo por la palabra de Dios en Santiago 1:18. O 1 de Pedro 1. Entonces tenemos esa idea del pueblo renovado, porque el pueblo está contaminado con inmundicia, el pueblo es pecador y expuesto a la ira de Dios, porque la ira de Dios se manifiesta desde los cielos contra toda injusticia de los hombres. Entonces tenemos ese concepto, pero Cristo vino para librarnos del pecado, para salvar a su pueblo de sus pecados, ¿cierto? Renovar a su pueblo, rescatarlos, pero también muchas veces la Biblia usa ese lenguaje de purificación, de limpieza, de santificación, porque perdona los pecados, pero también purifica, renovando a las personas. Y los enemigos también tienen un lugar muy importante, los enemigos de Cristo que le crucificaron, los enemigos de Cristo en el diablo, en los príncipes de ese mundo, los principados, como dice Pablo, en la guerra espiritual que llevamos. Todo eso que tiene su base en Génesis 3 y el enemigo entre la serpiente y la mujer. Incluso Apocalipsis 12 relata la historia de la iglesia en términos de Génesis 3. Y esa guerra entre la mujer, su simiente, y la serpiente y su simiente. Entonces, todo el Nuevo Testamento está tomando esas ideas del pueblo renovado, de la necesidad de conquistar el pecado, los enemigos, la creación maldita, y lo presenta. Y obviamente llegamos a Apocalipsis, en que vemos los enemigos destruidos, la santidad glorificada, y vemos la creación también restaurada. En sexto lugar, el recipiente, un pueblo renovado por el Espíritu, un pueblo en el cual Dios obra por su Espíritu, que Él ha escogido de todas las naciones. Eso no puede ser más obvio en el Nuevo Testamento tampoco. La importancia de la obra del Espíritu en todo el Nuevo Testamento. El Espíritu como el libro de Hechos, que todo se gira alrededor de la obra del Espíritu. O Cristo mismo señalando eso en varias partes. Incluso Cristo mismo lleno del Espíritu. Pero noten eso, su pueblo escogido de todas las naciones. Esa parte es clave en el Nuevo Testamento. La proclamación de que esa salvación por el Mesías no solamente para los judíos nacionales, sino para todas las naciones, como Dios ya había dicho desde el principio. Incluso Pablo está diciendo que están revelando ese misterio. Eso es otro punto en que uno puede decir, pues aquí tenemos una descontinuidad entre el Antiguo y el Nuevo, porque a los judíos creían que el Antiguo, no tenemos algunos de esos puntos. Discontinuidad. Según el pensamiento judío. No verdaderamente, pero veamos cómo eso funciona. En primer lugar, consideremos esto. Justicia. ¿Cómo podemos ver discontinuidad en el concepto judío de la justicia? Lo que el Antiguo Testamento verdaderamente enseña sobre la justicia y lo que proclama el Nuevo Testamento. ¿Qué pensaban muchos judíos? No todos, pero muchos según el contexto del Nuevo Testamento. ¿Cómo leemos hoy en Romanos 10? ¿Cómo obtenían ellos la justicia? Por sus obras. Por las obras de la ley. Eso era el concepto de algunos judíos. No todos, pero algunos de los fariseos y los judaizantes parecen haber tenido ese concepto. De que la justicia venía por las obras de la ley. Entonces, ellos interpretaban el Nuevo Testamento de esa manera. Pero Pablo viene y él proclama la justicia, ¿por qué? Por la fe, exactamente, por la fe en Cristo. Entonces, ¿esa es una discontinuidad entre el Antiguo y Nuevo Testamento? Yo creo que no, porque era más que todo el hombre es el que puso eso, ¿verdad? Sí, exactamente. Los judíos malinterpretaban eso. Porque lo que Pablo mismo dice es, tenemos la justicia divina aparte de la ley, pero atestiguada por la ley y los profetas. Entonces, aunque la justicia de la cual habla no viene por un cumplimiento personal de la ley misma, pero eso no significa que esté ausente de la ley
y los profetas como el Antiguo Testamento. Entonces Pablo está diciendo, la justicia no viene de la ley, aunque algunos lo interpretan así. Pero sí, el Antiguo Testamento ya había hablado de esto, en la ley y los profetas. Y para demostrar eso, él dice, cita Génesis 15, cita Habacuc 2, cita Salmo 31, 32 y algunos otros textos. Entonces usa el Antiguo Testamento para quitar esa idea de discontinuidad. Otro es los gentiles. ¿Qué pensaban los judíos del tiempo de Cristo? Excluidos. Excluidos, ¿cierto? Que tienen que hacerse judíos primero. ¿Y esto es porque el Antiguo Testamento enseñaba eso? No, no. ¿Por qué? ¿Cómo vemos lo opuesto? Porque Pablo cita el Antiguo Testamento. Ajá. O sea, Isaías. Oseas 1, por ejemplo, Reptil. que Isaías muchas veces habla de ese tema. Otros textos que la creación misma de Génesis también tiene, pero un texto clave, Abraham, en Gálatas 3, cita Génesis 2, 12 y Génesis 22 para hablar de que esa promesa a Abraham fue para la bendición de todas las naciones. ¿Y sobre quiénes? La descendencia física. Ese es otro punto aquí. Descendencia de Abraham. Los descendientes de la promesa. Había mucho. Ah, ¿Perdón? ¿Cómo? En Lucas 2, bueno, Lucas que le dice a los fariseos Ujú. muchas viudas. que había también muchas en Israel. viudas en Israel, Mm. pero ninguna fue, sino Ajá. y había muchos Ajá. Enfermo. enfermos. Sí, ajá, es interesante. Pero esa es la pregunta aquí, el que nos lleva a la idea de la elección. Que, ¿quién es la descendencia verdadera de Abraham según la mente judía en ese tiempo, según algunos textos? Según ellos. Sí, según ellos, era la parte física, ¿cierto? Ujú. La descendencia física. Y entonces, ¿eso es porque así era el énfasis del Antiguo Testamento? No, porque Abraham tuvo dos hijos, ¿cierto? Sí. Ismael e Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. No era simplemente ser el hijo físico, sino porque Dios escogió a Jacob y no a Esaú desde el principio. Es así, incluso exactamente así argumentó Pablo en Romanos 9. Y de ahí luego en Romanos 11 dice, no todos son de Israel los que son de Israel. O dice Juan el Bautista, Dios puede levantar de esas piedras hijos para Abraham. Entonces el hacha está puesta a la raíz del árbol. Entonces, para muchos, estas son algunas ideas en que había discontinuidad de la idea de la interpretación tradicional judía del Antiguo Testamento y la predicación cristiana. Otro que podemos hablar es el Mesías sufriente, ¿cierto? Ellos no anticipaban eso. Ellos pasaban por alto muchos textos. En todo esto, los judíos pasaban por alto muchos textos. Estaban cegados, tenían un velo sobre sus ojos, Pablo dice, que no les permitía ver la justicia que era siempre por la fe. Que no les permitía ver que no era simplemente a los judíos físicos, sino para todas las naciones. Para llevarles a confiar en su parentela, en su linaje, y no en la elección de la gracia y la fe. Y no esperar un Mesías servidor, un Mesías sufriente, sino esperar un Mesías conquistador para vencer a los romanos. Entonces tenemos varios puntos de ese tipo de supuesta discontinuidad, que incluso Pablo dice, eso es un misterio. Muchas de estas cosas, sobre todo aquí, de los gentiles, cae, o aquí también Mesías sufriente, aquí en 1 Corintios 2, aquí en Gálatas, habla, o Efesios 2 y 3, habla del misterio de esas cosas, el misterio del Mesías que vino y murió. Porque esa es la necesidad de Dios, ¿cierto? La necesidad de Dios que es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y incluso Pablo dice en otros puntos, como que lejos sea de mí jactarme en algo fuera de la cruz de Cristo. Y los gentiles, el misterio. No porque el Antiguo Testamento no lo hablaba, no lo decía muy claramente,
Incluso Pablo lo defiende con términos bíblicos, con textos bíblicos del Antiguo Testamento. Pero la idea era que algunas de las cosas que los judíos no podían ver, porque tenían los ojos cegados. Pero estamos viendo cómo esa historia, de hecho creo que ese tipo de estudio es algo muy interesante hacer, porque nos ayuda a ver que aunque hay cierta discontinuidad con la cultura judía, el Nuevo Testamento está proclamando su continuidad con el Antiguo Testamento. Y en último lugar, las metas y fines de esta obra. La salvación del pueblo entrando al lugar eterno donde moran en la presencia de Dios. Y los enemigos siendo completamente destruidos y todo para la gloria de Dios. Creo que podemos considerar varios textos que hablan de ese tema, que desarrolla ese fin. La salvación es obviamente un tema importante para el Nuevo Testamento, pero incluso la idea de inauguración y consumación, esperando la segunda venida, esperando la venida del Señor, en que estaremos con Él, veremos su gloria, en que le veremos como es, como dice 1 de Juan. Estaremos con Él y le veremos como es. Y Apocalipsis, que termina con esa imagen del pueblo siendo reyes y sacerdotes en el templo de la nueva creación, donde moran con Dios, donde su tabernáculo está allí con ellos. Y todos le alaban al Señor y le tiran sus coronas delante de Él. Y por eso también la salvación es como es en el Nuevo Testamento. No es por la justicia humana, no es simplemente por una descendencia, como si para que uno jactara de sus obras o uno jactara de su sangre. No, es por gracia, es por aquel que llama. Es por la gracia de Dios. Y por eso, Pablo dice, es para la gloria de Dios. Y no puede gloriarse en nada de lo que Él ha hecho, sino se gloria en el Señor mismo. Como se profetizó en el primer Éxodo y en Ezequiel y otros, la salvación del nuevo pacto viene para la proclamación del nombre de Dios a todas las naciones. Para que todos, incluso Pablo dice en Efesios 3, 10 a 12, habla de cómo en la iglesia, a través de la predicación del Evangelio, la sabiduría divina, la gloria divina es manifestada incluso a los huestes celestiales, incluso a los ángeles y demonios. Ven en la iglesia, en la obra que Dios está haciendo en el presente, la gloria divina. Es en términos del Éxodo, ¿cierto? Como Dios proclamó. Pero aún aquí es una proclamación cósmica, como en 1 de Pedro 3, en Cristo, quien proclamó a los espíritus encarcelados. Proclama su victoria. De la manera que Él está sentado a la diestra del Padre, teniendo todos los enemigos sometidos bajo Él, habiendo recibido un nombre sobre todo nombre. Un nombre al cual todos un día se doblarán. Entonces, mis hermanos, con esta parte de nuestra historia, obvio, quizás hay temas específicos más detallistas que podemos hacer y tratar de conectarlos con esto y trazarlos a lo largo del Antiguo Testamento. Pero la suposición de todo eso es que dudo que haya un tema, haya una idea en el Nuevo Testamento que no tenga algunas raíces en el Antiguo Testamento. Sería muy difícil producir algo así, porque casi todo se presenta en términos del Antiguo Testamento, con citas al Antiguo Testamento, según los patrones del Antiguo Testamento, y todo con un reconocimiento de que la palabra de Dios es útil para nuestra enseñanza y para nuestra vida. Entonces, mis hermanos, vemos la importancia del Antiguo Testamento, aún mucho más, para entender el contexto teológico en el cual el Nuevo Testamento se desarrolla.